Hola, nosotros somos el equipo 12 y esta es nuestra evidencia 2 para la materia del carbón y sus compuestos. El equipo está conformado por María Fernanda Covarrubias García, María Fernanda Rodríguez García y Raquel Macías Eibar. Y bueno, en esta evidencia vamos a presentar algunos de los grupos funcionales del carbono que vimos durante este módulo. El primero es el alcohol, y el alcohol tiene una estructura representada como R o H, lo cual representa que unida a la cadena de carbono está un grupo hidroxilo que es el de hidrógeno con oxígeno. Algunas de las características de este grupo es que es muy soluble en agua, ya que es una sustancia polar. Su punto de ebullición es mayor que de los hidrocarburos que lo forman, ya que al formarse el alcohol forma puentes de hidrógeno con el grupo hidroxilo. Su punto de fusión es de menos 114.1 grados Celsius y su estado físico depende de la cantidad de carbonos que haya en la cadena que tiene. Por ejemplo, si tiene 11 o menos carbonos, su estado físico va a ser líquido, pero si tiene 12 o más, va a ser sólido. La densidad de este grupo es de 789 kilogramos por metro cúbico. Y para este grupo elegimos como compuesto representativo el metanol, que como su nombre lo dice está formado por el metano y el grupo OH, es decir, su estructura quedaría como CH3OH. Y este compuesto es usado como solvente, como combustible en la fabricación de explosivos y como celuloides. El segundo grupo es el de los éteres, que se representa como R o R, el cual representa que hay un oxígeno en medio de dos carbonos, es decir, entre la cadena hay un oxígeno. Estos compuestos son poco polares, por lo tanto son insolubles en agua y en solventes polares. Sin embargo, son solubles en soluciones acuosas ácidas. Su punto de ebullición es bajo, sin embargo, al aumentar la cadena de carbonos, su punto de ebullición también aumenta. Su punto de fusión es de menos 116.3 grados Celsius y su estado físico generalmente es líquido. Y de la misma manera, su densidad es de 713 kilogramos por metro cúbico. El compuesto representativo para este grupo funcional es el etoxietano, que se representa como C4H10O. El etoxietano se utiliza como solvente para separar mezclas y también como en la preparación del colodión, que es un material de curación, y de la misma manera los éteres se utilizan para la fabricación de películas fotográficas. Por último, de mi parte, es el tercer grupo de los aldehídos, que se representa como RCHO. Unida a la cadena del carbono está la molécula de CHO. Estos compuestos son polares, por lo tanto son solventes en agua y en solventes polares. Y en estos grupos, cuanto más carbonos hayan, menor es su solubilidad. Su punto de ebullición es dependiente de los alcoholes y los éteres, ya que con ellos es con los que reacciona. Su punto de fusión es de menos 7.5 grados Celsius. Su estado físico depende del peso molecular. Si es ligero, es gaseoso. Si es mediano, es líquido. Y si es pesado, es sólido. Su densidad es de 0.86 kilos por metro cúbico y el compuesto representativo de los aldehídos es el metanal, que se representa como CH2O. Este compuesto es un gas soluble en el agua, por lo tanto es una solución que se vende como formol. Y esta se utiliza para formar resinas y baquelita, así como en la tinción de textiles, la conservación de alimentos o para curtir las pieles, y además es parte de la formulación para la fabricación de desinfectantes. Y bueno, eso es todo por mi parte y continuamos con la parte de mis compañeras.
Voy a presentar los grupos funcionales de las cetonas, ácidos y ésteres. Empezamos con la cetona. Su fórmula general es de RCOR. El compuesto representativo que usaremos de ejemplo es la acetona. Su fórmula química es de C3H6O. Como podemos ver en la imagen, aquí están los 3 carbonos. De los dos lados se encuentran 3 hidrógenos y hasta arriba con un enlace doble el oxígeno. Dentro de sus propiedades físicas, en la solubilidad por el grupo carbonilo son solubles en agua y en solventes polares, igual que los aldehídos. Y al aumentar la cadena de los carbonos de la cadena principal disminuye la solubilidad en agua, al disminuir la polaridad de la molécula. En sus puntos de ebullición son un poco más altos que los aldehídos correspondientes, y su punto de fusión es de menos 95 grados centígrados. En su estado físico se puede encontrar como bajo peso molecular gases, peso molecular intermedio líquidos y compuesto pesado sólido. Y su densidad se encuentra entre 0.79 y 0.94 kilogramos por metro. Dentro de sus usos se puede encontrar como disolvente para los esmaltes de uñas y para las resinas de uñas postizas, y en esta imagen podemos ver como un disolvente para esmalte de uñas. Seguimos con los ácidos. Su fórmula general es COOH. El compuesto representativo que usaremos como ejemplo es el ácido etanoico. Su fórmula química es de CH3COOH. Aquí podemos ver de negro un carbono y los 3 hidrógenos, y luego vemos en azul un carbono con un doble enlace para un oxígeno y abajo enlazado a un OH. Sus propiedades físicas. En la solubilidad son compuestos polares por el OH que tiene el carboxilo, por lo tanto son solubles en agua y solventes polares. Al aumentar los grupos alquilo en la cadena principal disminuye la polaridad y por consiguiente la solubilidad en agua. Sus puntos de ebullición. Como forman puentes de hidrógeno, entonces tienen altos puntos de ebullición. Los compuestos con dos grupos carboxilos dicarboxílicos son sólidos, con puntos de ebullición muy altos por la cantidad de puentes de hidrógeno que forman. Su punto de fusión es de 231 grados centígrados y su estado físico es como líquidos de olor punzante y sabor ácido. Su densidad es inferior al agua, siendo de 1,05 gramos por centímetro cúbico. También, dentro de sus usos, se le llama ácido acético o vinagre, por lo que controla las larvas y huevos de polillas que infestan la cera, en la fabricación de esteres para elaborar nylon, celofán y rayón. También se usa para la detección del papiloma humano, y en esta imagen podemos ver hilos de nylon. Seguimos con los esteres. Su fórmula general es de RCOR y con un doble enlace está un oxígeno hacia el carbono. El compuesto representativo que usaremos de ejemplo es el etanoato de etilo. Su fórmula química es de C4H8 y O2. Aquí podemos ver en la imagen los oxígenos de rojo, los carbonos de gris y todos los hidrógenos de blanco. En sus propiedades físicas, dentro de la solubilidad, son polares, solubles en agua y en solventes polares. Disminuye la polaridad al aumentar los carbonos de la cadena principal y por lo tanto la solubilidad en el agua. Sus puntos de ebullición son inferiores en comparación con los puntos de ebullición con los ácidos carboxílicos con masas moleculares semejantes. Su punto de fusión es de menos 83.6 grados centígrados y en su estado físico se encuentran como ácidos superiores con sólidos cristalinos inodoros. Su densidad es de 902 kilogramos por metro cúbico y es menor a la del agua. Pueden ser usados como esencias artificiales, en perfumes y en forma de aditivos alimenticios por su olor. Se utilizan también en la manufactura de piel artificial, películas y placas fotográficas, seda artificial, fabricación de barnices y laca. Y en esta imagen podemos ver cómo en la fabricación de barnices se refiere a esmalte de uñas.
Hola, yo soy Fer Rodríguez y yo voy a presentar los últimos dos compuestos restantes. Bueno, empezamos con las aminas, que se dividen en tres, en primarias, secundarias y terciarias. La fórmula general de las primarias es RNH2, la de las secundarias RNHR y las terciarias RNR con un carbono unido al nitrógeno. Como compuesto principal escogimos a la dopamina, que su fórmula general es C8H11NO2. Tenemos que las aminas son sustancias que se pueden disolver fácilmente en agua, pero si el tamaño de sus radicales aumenta, la solubilidad en agua disminuye. Su punto de ebullición está entre los alcoholes y los éteres, debido a que estas forman puentes de hidrógeno, excepto las terciarias, así que las primarias y las secundarias tienen un peso molecular similar. Tenemos que su punto de fusión de la dopamina es de 128 grados Celsius. Su punto de fusión es bajo, por así decirlo, y bueno, esto dependerá de cada compuesto. Tenemos que su estado físico es líquido y tiene una densidad de 0.771 gramos sobre litro. Tenemos diferentes usos, que es un neurotransmisor que desempeña varias funciones en el cuerpo del ser humano, por ejemplo, en el movimiento, la memoria, el humor, el aprendizaje, el sueño y muchas, entre otras cosas. Y como muchos conocemos, también lo podemos encontrar en el chocolate. Por último tenemos a las amidas, que su fórmula general es carbono unido a otro carbono con doble enlace al oxígeno, y en el carbono del medio tenemos a un NH2. Como compuesto principal escogimos a la etanoamida, que su fórmula general es C2H5NO. Tenemos que son solubles en agua, que son muy polares y son sólidos con puntos de ebullición altos debido también a los puentes de hidrógeno que se forman con NH2. Y tenemos que el punto de fusión de la etanoamida es de menos 20 grados Celsius. Su estado físico es sólido y es soluble en agua, como antes mencionado. Su densidad es de 1.16 gramos sobre centímetros cúbicos y tiene características similares a uno de los compuestos anteriormente mencionados por una de mis compañeras. Es también un desinfectante y también es usado para la fabricación de explosivos. Y bueno, esto es todo de mi parte. Gracias por su atención.